Que Dios les bendiga, amadas y escogidas. Este día nos corresponde el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Nuestros versículos centrales son versículo 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vemos cómo el ministerio de nuestro Señor Jesús, la manera de enseñar de Él, estuvo lleno de parábolas y de enseñanzas muy profundas y de enseñanzas en donde Él nos hablaba acerca de la naturaleza. Y en este caso nos habla del grano de trigo, que era el alimento principal de ellos, ¿verdad? De aquella época. Bueno, hasta el día de hoy, el trigo sigue siendo uno eh, de los alimentos primordiales, ¿verdad? Entonces el Señor habla de que si el grano de trigo muere, este va a llevar mucho fruto. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta escritura, que nosotros debemos de morir al yo. Recordémonos lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca. De esto se trata el Evangelio del Señor, en no ser nosotros, sino que sea Él en nosotros. Entonces, teniendo esto, el Señor dice, el que ama su vida la va a perder, pero el que la aborrece su vida en este mundo, ¿qué va a suceder? Para vida eterna la guardará. A nosotros como hijas de Dios no nos interesan las cosas de este mundo porque en nuestra vida nos interesa el Señor y nos interesa seguir al Maestro, seguir sus caminos. Por eso Él dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuántas de nosotras estamos siguiendo al Maestro? Estamos negándonos a nosotras mismas y estamos guardando su palabra. Y el Señor dice de que no vamos a estar solos ni solas, porque dice, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Porque no vamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, como Él decía, sino que va a estar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a leer del versículo 1 al versículo 8, vemos un suceso muy importante, que Jesús es invitado a una cena a la casa de Lázaro, al que él había resucitado. Mire cómo esta familia invitan al Señor y cada uno le da al Señor algo especial. Dice en el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Algo bien precioso de que cada uno está haciendo algo para el Señor. Marta sirve, Lázaro está sentado a la mesa como un buen anfitrión y vemos a María hacer algo impresionante, hacer algo maravilloso, porque María estaba agradecida con el Señor, darle alabanza al Señor, darle esa libra de perfume de nardo puro de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús, darle lo mejor que ella tenía, la mejor alabanza, la mejor adoración. Podemos ver aquí una familia entregada al Maestro, cada uno haciendo algo diferente. Pero María nos enseña una gran lección de darle lo mejor al Señor. Imagínense, en esa época ese perfume era carísimo. Ese perfume, no, aquí
aquí nos dice, o en otro evangelio, de que costaba 300 denarios y un denario era el salario de un día. Cómo ella quizás lo tenía guardado o era de una herencia, no lo sabemos, pero ella dio lo mejor que ella tenía. Y creo que esta es una lección de fe para cada una de nosotras, poderle darle al Señor lo mejor, nuestra mejor adoración o algo que nosotros tenemos, ¿vea? Y quizás María le encantaba ese perfume, pero dijo, no, o sea, esto es lo más valioso que yo tengo y lo voy a poner a los pies del Señor. Tal vez lo más valioso que tenemos es nuestra familia y debemos de ponerla a los pies del Señor. Vemos acá uno de los discípulos, Judas, ¿verdad? Iscariote, dice de que él, ¿verdad? Haciendo como alarde, la pregunta por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero eso no era porque él tenía esa compasión por los pobres, sino que realmente él era una persona, aquí nos dice literalmente en el versículo 6, sino que era ladrón, ¿verdad? Y sustraía de lo que echaba. Pero viene Jesús y dice, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor les estaba diciendo a ellos, yo ya no voy a estar con ustedes, pero a los pobres siempre los vamos a tener. Sí, no es de que el Señor ya no va a estar, ahora tenemos el Consolador, ¿verdad? Entonces, vemos más adelante de que como esta familia, siendo bendecida por Jesús, también llega el ataque a ellos, más que todo a Lázaro. Hay un complot de los judíos para no solamente prender y matar a Jesús, sino que también a Lázaro. Dice de que gran multitud de los judíos supieron entonces en el versículo 9 que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, para asegurarse de que realmente Lázaro estuviera vivo, ¿verdad? Entonces vemos que ellos acordaron también darle muerte a Lázaro. Sepamos de que siempre, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Una oposición, el servirle a Dios como nuestro tema central, siempre va a haber oposición. Y en este caso, pues, Lázaro y sus hermanas sabían el riesgo o el peligro que ellos corrían. Pero hay algo también en el siguiente párrafo donde dice la entrada triunfal en Jerusalén. Porque dice en el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente sabía verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era el Rey de Israel. Dice el versículo 14 y versículo 15, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía la dijo el profeta Zacarías unos 400 años aproximadamente. En el capítulo 9, versículo 9 del libro del profeta Zacarías, donde nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y dice en el versículo 16, estas cosas, versículo 16 de Juan, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían y de que se las habían hecho. Ellos se acordaron de todo lo que los profetas, y en este caso el profeta Zacarías, había profetizado acerca de Jesús en su entrada a Jerusalén. Esta es
como una antesala a lo que va a suceder en el futuro, cuando el Señor venga con poder, cuando el Señor sea proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dice el libro de Apocalipsis, porque Él es el Rey de toda la tierra. Imagínense cómo esta misma gente que clamaba Hosana, porque era mucha gente, y en otro evangelio nos habla de que estaban ahí los fariseos y se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, haz callar a la multitud. Jesús les dice, si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, ¿sí? Entonces, esta fue una de las últimas apariciones de Jesús públicamente, porque después él ya no podía andar abiertamente. Entonces, y daba, dice en el versículo 17, testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo, dice, se va tras él. Las multitudes, ¿verdad? Iban detrás del maestro. Y vemos también que no solamente la gente judía, sino que también los griegos. Los griegos buscan a Jesús, miran a Felipe, ¿verdad? Y Felipe llega y le dice, Señor, ¿verdad? Le ruegan a Felipe que quieren ver a Jesús, estos griegos. Y Jesús le respondió en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y nos da estos versículos centrales que hemos leído al inicio del 24 al 26, donde dice el grano de trigo, ¿verdad? No cae en la tierra, muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay una lección muy grande en esto, de que es necesario morir para llevar mucho fruto. Vemos como más adelante el Señor anuncia su muerte. Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En el versículo 27 nos dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor tenía claro, ¿verdad?, que estaba llegando la hora de entregarse, de entregar su vida por amor a nosotros. Dice el versículo 18, Padre, glorifica tu nombre. Vemos cómo de esta manera el Señor tiene esa convicción, Jesús tiene esa convicción, pero también dice, está turbada mi alma. Hay muchas cosas en su interior, pero al final Él dice, mas para esto he llegado. Mas para esto estoy en este mundo, para salvar al mundo. Dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha llamado. El Señor respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, la voz del Padre que se estaba glorificando. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que entender de que el Señor tenía que morir, que el Señor tenía que padecer. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco, está la luz, entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, hijos de Jesús, hijos de Dios, que nosotros podamos saber de que Él es la luz en nuestras vidas, que Él es el que nos guía. Y el Señor dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
En el sacrificio de Jesús que llevó el pecado de toda la humanidad, que Dios escondió su rostro de él, también dice de que en la cruz él exhibió públicamente a los principados y potestades, anulando el acta que nos era contraria a nosotros. Satanás ya no iba a reinar, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amadas. Más adelante vemos también siempre la incredulidad de los judíos, y Jesús se ocultó de ellos, pero él dice unas palabras acerca del profeta Isaías. Isaías profetizó esto. Dice en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y quién se ha revelado en el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Jesús: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esto se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Versículo 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué tremendo esta profecía acerca de los judíos que no creían en Jesús. Sus ojos estaban velados. Y también nos habla de que hubieron muchos gobernantes que creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús, finalizando este capítulo 12, dice en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús está hablando claramente de que la palabra que él ha dado, su primera misión era salvar al mundo. Pero en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste es saber de que muchos han escuchado la palabra de Dios y no han venido y han endurecido sus corazones. Oremos para que Dios, hablando esos corazones endurecidos, que la palabra del Señor lleve y dé fruto al 100%. Como dice, el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Llevemos ese fruto del Señor, llevemos ese fruto del Evangelio de Jesús. Que Dios le bendiga.